Yo quería que cientos, miles de personas trabajaran en el núcleo al mismo tiempo, pero no quería que se pelearan y se pisaran los unos a los otros, porque en ese caso pierdes mucho tiempo resolviendo los conflictos y te ves metido todo el rato en discusiones acaloradas. Al principio me parecía conveniente presidir esa jerarquía y que los demás fueran como mis lugartenientes, pero las cosas han cambiado. Ahora se trata más bien de una web of trust, de una red de confianzas en la que yo tengo personas en las que confío, que a su vez confían en otras personas. A los que desarrollan los sistemas les motivan muchas cosas, como el orgullo artístico, la satisfacción del trabajo bien hecho, casi artesano, el sentimiento idealista de formar parte de algo más importante y más grande que uno mismo, el deseo de ayudar a la gente y de encontrar soluciones a los problemas. Y a falta de remuneración, en la mayor parte de los casos esa gente busca sobre todo forjarse una cierta reputación entre sus colegas. Uno de los puntos fuertes del desarrollo de Linux es que casi todos los creadores de software pueden ser contactados directamente por correo electrónico. Ted Su jugó un papel fundamental en la difusión de Linux en los Estados Unidos. Para ser sincero, es muy fácil decir, si nosotros tomáramos las decisiones, no haríamos esas cosas, pero no recibiríamos todos esos emails diciendo, por favor, quisiera esa nueva función. De modo que no sé lo que haría si de verdad estuviese a cargo de todo. Dave Miller estudia los cambios que los programadores desean aportar al kernel, al núcleo del sistema. Actúa como intermediario entre los programadores del mundo entero y el rey Linux. Nuestra forma de trabajar es la siguiente. Puedes hablar durante todo el día de una gran idea o de una solución genial, pero tienes que proponernos algo. Enséñame algo concreto, envíame un fragmento de código, algo tangible, que yo mismo pueda probar para hacerme una idea de qué se trata, en vez de pasarte el día entero hablando del asunto de forma abstracta. Alan Cox, un hacker renacentista, es el colaborador más cercano de Linus, su mano derecha. Para mí el código presenta muchas similitudes con la poesía, por ejemplo, o con ciertos tipos de literatura. Su belleza reside en su estructura y en el hecho de clasificar las ideas una por una de forma clara. Si el código es bueno, lo puedes leer sin hacer comentarios. Comprendes de inmediato por qué ha sido escrito y lo elegante que es. Buscarás un código que sea a la vez elegante y claro, pero que no se base en trucos de la programación, que no dé por hecho una hipótesis que en el futuro podría demostrarse que es falsa. Porque lo último que te interesa es tener demasiado código en el núcleo final. En el núcleo de Linux, en general, el código no necesita demasiado esfuerzo para funcionar porque nuestro objetivo no es programar y reprogramar por siempre jamás. Después de haber dirigido el proyecto Linux durante 5 años en Finlandia, en Helsinki, Linus fue reclutado por Silicon Valley, en California. Él deseaba descubrir el otro mundo, el del comercio y la industria. Quería salir del mundo universitario. Usted es una figura poco ortodoxa dentro del universo de Silicon Valley. ¿Qué van a hacer con usted? ¿No corre el riesgo de dejarse llevar por el aspecto comercial y enloquecido del lugar? Seems I was the chosen prodigy, writing trouble sonnets like Shakespeare. Some sort of alchemy, but you didn't even get near. The main clearly Harry the Earth. The East, we found the web. We'll probably sell the shares as soon as you can. Get out and go on to the next thing. We're tired of young. Should have been the king of America. The weather's quite like the Antarctica. Southbound Bolio Parkway. Linus empezó a trabajar para la compañía Transmeta, la empresa misteriosa que se negó durante muchos años a revelar sus actividades. Se sabía, sin embargo, que trabajaba con un código fuente cerrado, siguiendo el ejemplo de Microsoft.
¿Habría cambiado Linus de bando? El mundo de los negocios tiene leyes extrañas. Al mismo tiempo que trabajaba para Transmeta, Linus podía seguir desarrollando su propio software con permiso de sus jefes. Hicieron todo lo que pudieron para obligarme a ser la imagen de Linux y de la comunidad open source en su conjunto. A pesar de que no había sido yo el que había tenido la idea de open source. Nadie representa él solo toda la historia y no hay un solo punto de partida. Es como el bambú, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. En mi opinión, este movimiento no tiene nada de nuevo. Anda flotando por ahí desde hace bastante tiempo. Recuerden la actitud general que teníamos en los años 70 respecto a Unix. Aunque técnicamente no se trataba de un código fuente abierto y no era gratuito. Necesitábamos a toda costa obtener la licencia de AT&T, pero en aquella época no suponía un problema porque por regla general se podían compartir las cosas de forma gratuita y libre. Cuando utilizas un programa, por regla general utiliza su forma ejecutable, es decir, una serie de ceros y de unos. Nadie es capaz de encontrar un sentido a esas cifras, solo el ordenador las comprende. Para eso es para lo que sirven los ordenadores. Esas cifras son la forma del programa que puede comprender el ordenador. Pero para los seres humanos resulta muy difícil saber lo que significan. Cuando desarrollamos un software, lo programamos bajo la forma de código fuente. El código fuente es una especie de álgebra. Es la forma de entenderlo si eres programador. Suele haber una cantidad enorme de comentarios y de explicaciones incluidas en el código fuente para ayudar a que la gente comprenda el programa. Si solo tienes los ejecutables, es decir, lo que te proporciona Microsoft, aunque tuvieras incluso la posibilidad de introducirles cambios, no sabrías nunca qué modificaciones introducir. Es demasiado difícil. Para poder modificar un software y hacerlo más práctico y más fácil de usar, debes disponer del código fuente. Si observas de verdad el proyecto, como ya he dicho otras veces, verás que Linus desarrolló el kernel, el núcleo, pero no la totalidad del sistema. Pienso que lo más interesante de este asunto es el hecho de que Richard Stallman iniciase el movimiento. ¿Han oído hablar de Richard Stallman? Él quería que todo el mundo tuviera derecho a utilizar los softwares y a copiarlos sin infringir la ley, para hacerles cambios, para distribuirlos y para mejorarlos. Él quería dar derechos a la gente. Había decidido aniquilar el capitalismo americano corrompido de la industria informática. Y dimitió de su puesto de trabajo, pero siguió programando. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Tengo tendencia a pensar en las cosas en términos de justicia, de libertad y de ética. Lancé la idea en noviembre de 1983, pero todo comenzó en enero de 1984, cuando dimití de mi puesto en el MIT para empezar a desarrollar un sistema operativo gratuito, al que bauticé con el nombre de GNU. Esto es GNU y esto es GPL, General Public License. Evidentemente el núcleo se encuentra bajo GPL. La idea del software libre hace referencia a la libertad, no al precio. Es una lástima que en inglés la palabra free sea ambigua y tenga significados diferentes. Puede significar gratuito, pero también libre. Y yo prefiero pensar en libertad de expresión que en cerveza gratis. Existe una similitud entre el folclore, cuando un poema o una canción se redefine o cambia de forma de un cantante a otro, y la forma en que puede mejorar el software libre. A menudo el software libre es desarrollado por un grupo de personas que no incluye a ninguno de los que lo desarrollaron al principio.
En 1991 casi habíamos terminado el sistema GNU. Nuestro objetivo consistía en crear un sistema operativo como Unix, pero completamente gratuito. Ese sistema operativo completo necesitaba muchos componentes diferentes. En 1991 los teníamos casi todos. Habíamos creado la mayor parte de ellos y habíamos encontrado otros, creados por otros programadores para sus propios fines, pero que nos servían. Así que los integramos en el sistema GNU. Todavía nos faltaba un componente importante, el componente que llamamos kernel o núcleo. De modo que nos vino muy bien cuando Linus Torvalds creó su núcleo. En aquel momento la combinación del núcleo Linux con el sistema GNU nos permitió obtener un sistema perfectamente ejecutable que cualquiera podía instalar en su ordenador personal y utilizar. Una